Hola, ¿qué tal estás? Aquí el narrador nocturno, y antes de que te acomodes, toma un instante para apagar las luces, ponerte cómodo, y dejar que el silencio de la noche te envuelva. Si disfrutas de los relatos que despiertan la imaginación mientras el mundo duerme, recuerda dejar tu like y suscribirte. También puedes contarme en los comentarios desde donde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Me gusta imaginar cada punto del mapa iluminado por una historia compartida. Puedes, de igual forma, comentar con qué historia, leyenda o mito te gustaría dormir la próxima vez. Ahora, me gustaría transportarte a los rincones más ocultos del tiempo, entre mitos, sueños y ecos del pasado. Deja que mi voz te acompañe mientras la noche hace su trabajo, y poco a poco, te conduce hacia el descanso. Dicen que, a veces, el amor trasciende lo imposible, el tiempo, la distancia, incluso la muerte. Bajo la luz plateada de la luna, los antiguos contaban una historia que cruzó cielos y reinos, una historia donde la eternidad no era promesa, sino castigo y a la vez, esperanza. Esta es la leyenda de la Dama de la Luna, el amor que desafió al cielo, y que aún hoy, en cada noche de luna llena, parece susurrar desde lo alto, recordándonos que incluso en la soledad del firmamento, el corazón humano sigue buscando a quien amar. Antes de que cierres los ojos, escucha. El viento sopla con un murmullo antiguo, y la luna, esa guardiana silenciosa de los amantes y los locos, se alza sobre el cielo con un brillo tan pálido que parece doler. Dicen que cuando el corazón ama demasiado, ni el tiempo ni los dioses pueden detenerlo. Pero también dicen que todo amor verdadero deja una herida. Y esta, la que vas a escuchar, es una historia nacida de ambas cosas, del amor y de la herida. Fue hace mucho, en un tiempo donde la tierra y el cielo aún se rozaban con ternura. Las estrellas no eran solo fuego lejano, sino ojos de espíritus antiguos que observaban con paciencia los destinos de los mortales. Y la luna aún no pertenecía al silencio. Era viva, respiraba, escuchaba los suspiros del mundo, y alguna noche, si uno la miraba con el alma y no con los ojos, podía ver una silueta en su superficie. Una figura femenina, etérea, flotando entre velos de plata. Una mujer que parece esperar. O quizás, recordar. Los sabios la llaman Chane, la Dama de la Luna. Los poetas la nombran como la más bella de todas las sombras celestes. Y los amantes, en noches de nostalgia, alzan su vista y le piden que cuide sus promesas, esas que solo el amor puede sellar. Pero nadie sabe con certeza cuándo empezó su historia. Algunos dicen que fue en una era donde los dioses aún caminaban entre los hombres, otros, que fue cuando el sol quemó demasiado fuerte, y el mundo, en su desesperación, rogó por un héroe. Pero antes del mito, antes de los nombres y los templos, hubo algo más simple. Dos almas que se reconocieron. El amor, a veces, no nace del deseo ni de la búsqueda, sino del silencio compartido entre dos miradas. Y así, bajo el mismo cielo que hoy nos cubre, comenzó la historia que marcaría para siempre la frontera entre el cielo y la tierra. Sin embargo, todo amor grande está condenado a probar su pureza a través de la pérdida. Porque los dioses, caprichosos y celosos de lo eterno, no soportan ver a los mortales alcanzar lo que ellos mismos han olvidado. Amar sin medida, sin cálculo, sin miedo. Chane. Dicen que era tan bella que el aire se detenía al pasar junto a ella, que su presencia era como una brisa perfumada que hacía florecer los sauces. Sus ojos, oscuros y profundos como un lago en calma, guardaban la melancolía de quien ya intuye su destino. Ella pertenecía a la tierra, y sin embargo, desde siempre, su alma miraba hacia el cielo. Como si algo allá arriba la llamara. Como si su corazón supiera que algún día tendría que elegir entre el amor y la eternidad. Esa es la paradoja de los seres destinados. Aun antes de encontrarse, algo en ellos ya arde con la certeza de que un día deberán separarse. Hay noches en que el viento parece traer su voz. No un canto, no un lamento, sino un susurro, el eco de una promesa incumplida. Y si escuchas con atención, quizás puedas oírla decir: el amor no muere, solo cambia de forma. Y yo,
Sigo esperándote, más allá del tiempo. Los viejos del Oriente cuentan que cada año, durante el festival del medio otoño, la luna brilla con una luz más dulce, más humana. Esa noche, dicen, Chane mira hacia la tierra buscando a su amado, mientras él, desde abajo, alza una copa de vino y deja que una lágrima se mezcle con su reflejo lunar. Dos destinos separados por el cielo. Dos almas unidas por un amor que ni los dioses pudieron destruir. Pero esta introducción no es aún su historia completa. Es apenas el aliento antes del fuego, la pausa antes de que el corazón tiemble. Porque toda leyenda, antes de ser contada, necesita silencio. Y en ese silencio, late algo que reconocemos. Una nostalgia antigua. Una tristeza hermosa. La certeza de que todos, en algún rincón de la vida, hemos amado algo que no podíamos retener. Mira la luna esta noche. Observa cómo flota, inmóvil, sobre la oscuridad. Su luz no arde como la del sol, no calienta, no domina. Solo acompaña. Y sin embargo, esa misma luz ha guiado a poetas, ha consolado a solitarios, ha guardado los secretos de amantes que ya no existen. La luna es la testigo de lo que no se puede decir. Y en su superficie callada, vive la mujer que entregó todo por amor. Algunos creen que su historia es un castigo. Otros, que fue una elección. Tal vez ambas cosas. Tal vez el amor, en su forma más pura, siempre implique perder algo, la carne, el tiempo, la voz, el hogar. Pero lo que nunca pierde, es el deseo de permanecer. Porque el amor no muere. Solo cambia de cielo. Así comienza esta leyenda. Un relato que viajó a través de los siglos, entre templos de jade y pergaminos de seda, cruzando fronteras y generaciones, hasta llegar a nosotros. Una historia contada bajo la luz de la luna, donde los hombres recuerdan que el corazón humano es más vasto que los imperios, y más frágil que una lágrima. Y mientras las estrellas titilan, pequeñas y distantes, la dama de la luna sigue allá arriba, inmóvil, serena, contemplando la tierra que una vez amó. Esperando, no por un milagro, sino por un reencuentro que solo los sueños pueden ofrecer. Quizás por eso, cada vez que miramos la luna, sentimos algo que no entendemos del todo. Un peso suave en el pecho, una tristeza sin nombre. No es solo su historia, es la nuestra. Porque todos hemos amado algo que se fue. Y todos, alguna vez, hemos deseado ser luz, solo para poder quedarnos cerca de quien ya no puede tocarnos. Así que esta noche, cuando el silencio te rodee y la luna te mire desde lo alto, recuerda, no estás sola allá arriba. Cada mirada, cada pensamiento, cada corazón que alguna vez amó sin medida, también la acompaña. Y ella, la dama de la luna, devuelve ese amor en forma de luz. Una luz fría, pero constante. Una promesa de que incluso en la distancia, incluso en la pérdida, algo de nosotros sigue brillando. Porque el amor, cuando es verdadero, no se apaga. Solo se eleva. Y así, bajo el manto de la noche, comienza la leyenda de la dama de la luna. La historia de Chane, la mujer que amó tanto, que los cielos no tuvieron más remedio que guardarla entre las estrellas. La ira del cielo. Escucha atentamente, porque no siempre la luz es refugio, y no siempre el cielo es amigo. Hubo un tiempo, dicen los viejos, en que la tierra temblaba bajo el peso del fuego. 10 soles, no uno ni dos, sino 10, flotaban juntos en el firmamento, cada uno más brillante que el otro, cada uno con la boca hambrienta de la tierra. Los campos se secaban antes del mediodía, los ríos se convertían en hilos de humo, y las cosechas, la promesa de la vida, ardían antes de nacer. Los hombres se escondían en cuevas, temblando, mientras las bestias del bosque huían, y el viento se volvía un ladrido de desesperación. Imagina la intensidad de aquel cielo, un océano de luz que no refrescaba, que no abrazaba, sino que castigaba. Una caldera infinita que transformaba el mundo en un horno, y cada ser viviente era un testigo impotente de su propia fragilidad. Los aldeanos contaban que los dioses miraban desde lo alto, cruzando los brazos,
observando el desastre como si fuera un juego de mortales. No intervenían, o tal vez no podían. Solo los más valientes o los más desesperados levantaban la cabeza y miraban hacia arriba, hacia los soles que ardían sin compasión. El aire estaba cargado de un calor que no se podía tocar, un peso que no se podía levantar. Y fue entonces cuando, en un rincón del mundo aún verde, un hombre nació, como si la tierra misma hubiera decidido enviar un salvador. Su nombre era Hou-Yi. Dicen que cuando vino al mundo, el llanto de los bebés fue sustituido por un canto de viento, que los pájaros se posaban sobre su cuna, y que el cielo mismo inclinaba un rayo de luz sobre su frente. No era un hombre cualquiera, su corazón estaba lleno de valor, sí, pero también de compasión, su fuerza era enorme, pero su mirada, suave. Algunos cuentan que, de niño, podía sujetar a un caballo con las manos desnudas y calmar a un perro salvaje con solo mirarlo a los ojos. Pero lo que realmente lo distinguía era algo más difícil de ver, su alma, aquella que parecía saber que el mundo estaba a punto de arder y que él tendría que actuar cuando llegara su momento. No es casualidad que, en ese tiempo, los dioses elegían a los mortales más puros para misiones imposibles. Y nadie había probado su valor aún, pero los cielos lo sabían. Y la tierra sufría. El río amarillo estaba al borde de secarse. Los campos de arroz se agrietaban y se volvían polvo, los peces flotaban en las charcas muertas, los hombres y mujeres apenas encontraban sombra para descansar. El calor era tan intenso que incluso la noche parecía arder. Las noches no traían alivio, solo un resplandor difuso que recordaba a todos lo que habían perdido. Fue en medio de esa desesperación que Hou-Yi, joven y fuerte, decidió mirar al cielo y no apartar la mirada. No estaba solo en su decisión. Su madre, anciana y sabia, le habló con voz temblorosa pero firme. «Hijo mío, la tierra grita y los cielos castigan. Debes aprender a escuchar lo que los hombres no pueden soportar». Y así, la primera chispa del héroe se encendió. No era solo por la fama ni por la gloria, era por la vida de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Por los rostros de los niños que lloraban en las casas de barro, por los ancianos que se deshidrataban, por cada alma que sentía el ardor del cielo. Los sabios de aquel tiempo, escondidos en montañas y templos de piedra, murmuraban que los 10 soles no eran simples cuerpos celestes. Eran espíritus, dijeron, hijos del emperador celestial, llenos de orgullo y de capricho. 10 hermanos que competían entre sí por el afecto del mundo, y que al arder juntos, olvidaban la delicadeza de la vida mortal. Ningún consejo ni súplica podía calmarlos. Solo alguien que supiera mirar más allá del fuego podría restaurar el equilibrio. Y Hou-Yi miró a los soles con ojos que no temían al ardor, con manos que no temblaban ante la furia, con el corazón latiendo al ritmo de la tierra que gritaba su dolor. Dicen que en ese momento, la luna y las estrellas se escondieron detrás de nubes finas, temerosas de la confrontación que se avecinaba. El mundo contuvo la respiración. No era un acto de vanidad. Era un acto de amor. Amor por la tierra, por los hombres, por la vida misma. Y en su pecho, la promesa de que ningún sol podría arrebatarle aquello que merecía protección, la esperanza. Entonces ocurrió algo que los hombres recuerdan en susurros, y que los poetas intentan recrear con lágrimas. Hou-Yi, guiado por una fuerza que no podía explicarse, subió a la colina más alta, donde el viento cortaba como cuchillas y el sol no daba tregua. Allí, tomó su arco. Un arco que no era de madera común, sino tallado por los dioses, imbuido de la esencia del cielo y la tierra. Cada cuerda vibraba con un murmullo antiguo, cada flecha brillaba con luz propia, como si supiera que debía derribar lo que ardía demasiado fuerte. No era un acto de violencia por odio, sino un acto de equilibrio, de justicia. Porque a veces, cuando el mundo se quema, solo alguien con valor y corazón puro puede devolver la calma. Hou-Yi tensó el arco por primera vez. Sintió como el calor del sol se filtraba en su piel, como el fuego del cielo parecía desafiarlo, y como cada fibra de su ser estaba hecha para resistir. Las aves dejaron de volar. Los ríos se calmaron por un instante. Y entonces,
Disparó. El primer sol cayó, pero el cielo seguía ardiendo. El segundo sol cayó, y la tierra suspiró. Y uno por uno, Houyi derribó a 9, hasta que solo quedó uno, el que debía mantener la luz y el calor que permitiera a la vida seguir. Dicen que cuando el último sol quedó, Houyi se arrodilló, exhausto, y miró a la tierra. Los ríos regresaban a sus cauces, los campos reverdecían, los hombres y mujeres miraban hacia el cielo con ojos llenos de gratitud y asombro. Pero el héroe no miró a la multitud. No buscó aplausos ni reconocimiento. Solo cerró los ojos y escuchó un susurro que no provenía del viento ni de los árboles, sino del cielo mismo. Has salvado a los mortales, pero no podrás salvarte a ti del destino. Houyi abrió los ojos y vio que, incluso en la victoria, algo había cambiado. El calor de los soles se había marchitado, pero la mirada de los cielos lo seguía. Y, en ese instante, algo más le llamó la atención. Una figura, tan tranquila y luminosa como la calma después de la tormenta, que lo miraba desde la distancia. No era un sol ni una estrella. Era humana, y aún así parecía pertenecer al cielo. Allí, bajo los últimos rayos de los soles vencidos, la primera chispa del amor verdadero comenzó a arder en su corazón. El arquero y su promesa. El sol único que quedaba sobre la tierra ya no era amenaza, sino una luz templada que acariciaba los campos. Y, sin embargo, el mundo seguía temblando, no por fuego, sino por el recuerdo de lo que había ardido. Houyi, todavía con el arco en la mano, caminaba entre aldeas donde los hombres y mujeres, agotados y agradecidos, apenas encontraban fuerzas para levantar la vista. Sus pasos eran lentos, porque la victoria había tenido un precio. Su cuerpo dolía, sus manos estaban laceradas, y su alma cargaba un peso invisible, una semilla de soledad que ningún aplauso podía apagar. Dicen los ancianos que el héroe comprendió algo esencial en aquel instante. No bastaba con salvar la tierra de la furia de los cielos. También había que salvarla de sí misma. Porque el fuego, aunque ahora calmado, había mostrado la fragilidad del mundo. Y los hombres, asustados y desorientados, no sabían cómo amar la vida que había quedado. Houyi bajó a los ríos, y vio peces que luchaban por sobrevivir, remolinos de agua que habían sido quemados por el calor. Tomó un pez en sus manos y lo devolvió al agua con cuidado, sintiendo que aquel acto sencillo era también un acto de redención. Luego, caminó por los campos, tocando la tierra, dejando que sus dedos se hundieran en el barro húmedo y tibio. El mundo había sobrevivido, pero el héroe sabía que su labor apenas comenzaba. Fue entonces, mientras la brisa fresca de la tarde empezaba a devolver su aliento a la tierra, que lo vio. Una mujer de cabello oscuro como la noche sin luna, con ojos que reflejaban la calma de los lagos profundos y la paciencia de los árboles antiguos. No caminaba hacia él, sino que parecía flotar entre la luz dorada del sol restante y la sombra de los sauces que crecían junto al río. Su mirada lo atravesó con suavidad y fuerza al mismo tiempo, y por un instante, el mundo se detuvo. Houyi no se movió. No necesitó moverse. El encuentro era inevitable, como el roce del viento sobre el rostro en un día de verano. No temas, susurró una voz que no necesitaba palabras. Y Houyi, aunque sabía que la guerra todavía estaba fresca en su corazón, sintió que una paz que no conocía antes comenzaba a sentarse dentro de él. Ella era Chane, la mujer que, sin decirlo, traía consigo la promesa de un amor que no conocía límites. Una calma que desarmaba cualquier ruido del mundo, incluso el eco de los soles caídos. Pero el héroe no podía olvidarse de su misión. Los dioses, a pesar de su gratitud, lo habían marcado con responsabilidades que pesaban más que cualquier arco o flecha. Aún así, no apartó la vista de ella. Y en su corazón, sin palabras, nació una promesa: proteger este mundo, cuidar a aquellos que no podían protegerse y, si el destino lo permitía, compartir cada respiro con aquella mujer que aparecía en el límite entre la luz y la sombra. Houyi sabía que el mundo no siempre sería amable. El cielo podía arrojar de nuevo su furia, y los hombres podían volverse crueles incluso con quienes lo salvaban.
Pero en ese instante, junto al río donde los sauces inclinaban sus ramas como si saludaran al héroe, la promesa fue completa. Su arco no solo derribaría soles, sino que también protegería el amor que acababa de nacer. Y la tierra, como si escuchara el juramento, suspiró. Los vientos se hicieron suaves. Los pájaros retomaron sus vuelos. Los peces comenzaron a nadar con energía renovada. Houyi extendió su mano hacia Chane, y ella respondió con un gesto que parecía suspendido en el tiempo, un puente silencioso entre dos almas que apenas comenzaban a reconocerse. Dicen que los días posteriores fueron tranquilos, pero llenos de significado. Houyi enseñaba a los aldeanos a reconstruir lo que el fuego había destruido, y Chane caminaba entre ellos, reparando corazones tanto como casas. Era un trabajo lento, lleno de gestos pequeños, una mano que ayudaba a levantar un muro derrumbado, un gesto de consuelo ante la desolación. Y en medio de esas rutinas, el amor crecía, silencioso pero seguro, como la raíz de un árbol que se hunde profundamente en la tierra antes de mostrar sus ramas al cielo. Pero la paz no duró mucho. Los dioses, que observaban desde el palacio celestial, notaron la presencia de Chane y la devoción de Houyi. Algunos aplaudieron su humanidad, otros miraron con celos, recordando que la eternidad pertenece a ellos, y que los mortales, aunque valientes, no debían aspirar a tanto. Por eso le enviaron pruebas, pequeñas y grandes, que amenazaban con desarmar al héroe, tormentas repentinas, animales salvajes que osaban desafiar su fuerza, y rumores de reinos cercanos que buscaban aprovecharse del caos reciente. Houyi enfrentó cada desafío con la misma calma con la que había derribado a los soles. Cada flecha que lanzaba no solo era defensa de la vida, sino también de su promesa silenciosa, cuidar lo que amaba, aunque el mundo entero conspirara para separarlo de esa paz recién encontrada. Y en cada acción, cada gesto, la mirada de Chane lo seguía, como un hilo invisible que unía sus destinos. Una noche, mientras descansaban juntos bajo un cielo todavía marcado por la luminosidad de un sol que apenas se apagaba, Houyi tomó la mano de Chane. No hizo promesas con palabras, porque las palabras a veces son frágiles frente al tiempo y la eternidad. Pero su gesto decía todo. Te protegeré. Y mientras la tierra y los cielos lo permitan, nada nos separará. Chane, con la mirada clavada en él, sintió que el amor verdadero no era un fuego que devora, sino un resplandor que guía. Y por un instante, todo el mundo desapareció. Los días ardientes, los dioses vigilantes, las pruebas futuras. Solo quedó la certeza de que dos almas, aun siendo mortales, podían enfrentarse al universo juntas. Sin embargo, incluso mientras el viento susurraba a través de los sauces y el agua del río murmuraba canciones antiguas, Houyi no podía ignorar el presagio que los dioses habían dejado. La eternidad rara vez es indulgente, y todo amor que aspira a sobrevivir más allá del tiempo será probado. Pero él, con la fuerza que solo los corazones decididos poseen, estaba listo para enfrentar cualquier sombra. Y así, entre flechas y promesas silenciosas, entre días de reconstrucción y noches de calma compartida, el héroe y la mujer comenzaron a forjar su historia. Una historia que sería recordada por generaciones, una historia que los antiguos llamarían leyenda, y los poetas, incluso siglos después, tratarían de reproducir con lágrimas y suspiros. Porque a veces, dice el narrador que te habla esta noche, el acto más heroico no es derribar soles, ni conquistar enemigos, ni desafiar al destino. El acto más heroico es amar con un corazón dispuesto a proteger lo que ama, incluso cuando el mundo entero conspira para arrebatarlo. Houyi había derribado los soles, salvado la tierra, y encontrado su primera chispa de amor junto a Chane. Pero el destino aún tendría planes para ellos, pruebas que transformarán su amor en leyenda, y decisiones que desafiarán su humanidad. La doncella de luz. El mundo había recuperado su aliento. Los ríos murmuraban canciones antiguas, los campos reverdecían, y el aire, fresco y tibio, traía consigo un perfume de vida recién nacida. Y sin embargo, para Houyi, cada victoria llevaba consigo un peso invisible, una sombra que ni la luz de los soles derribados podía disipar. Porque en medio de la calma,
Había algo que brillaba más fuerte que cualquier luz. Chane. Ella no era simplemente bella. Era una presencia que parecía atravesar la carne y tocar directamente el alma. Sus movimientos eran suaves, pero cada gesto tenía una precisión que recordaba al viento deslizándose entre los bambús. Sus ojos, oscuros y profundos como un lago en calma, contenían una sabiduría que parecía más antigua que la tierra misma. Houji la observaba con un respeto silencioso, con la certeza de que aquello que él sentía no podía expresarse con palabras ordinarias. Cada encuentro entre ellos era un instante suspendido, donde el tiempo parecía retroceder. Se miraban a la distancia de un río, y aunque no cruzaban aún la línea de palabras, algo más hablaba, un lenguaje de gestos, de silencios, de corazones que reconocen en otro corazón un reflejo de sí mismos. Dicen que en esos días, incluso la luna, apenas visible en el cielo diurno, parecía inclinar su luz hacia ellos, como si reconociera el nacimiento de un amor destinado a trascender el tiempo. Houji comenzó a enseñar a Chane sobre la tierra que había salvado. Le mostraba cómo leer el curso de los ríos, cómo interpretar la salud de los campos, cómo escuchar los susurros del viento que traían noticias de lejanos bosques y montañas. Ella escuchaba con atención, aprendía con paciencia, y a veces, cuando nadie miraba, sus dedos rozaban los de él, apenas un contacto, suficiente para encender un fuego silencioso. No eran solo lecciones de supervivencia, eran lecciones de vida, de humanidad. El héroe enseñaba con la calma de quien ha visto la muerte y la desesperación, y cada palabra suya estaba impregnada de la responsabilidad de quien ha salvado mundos. Y Chane, en su silencio sereno, ofrecía algo que los aldeanos no podían dar: consuelo, compañía, un equilibrio que calmaba las cicatrices de su valentía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, Houji llevó a Chane a una colina desde donde se podía ver toda la aldea reconstruida. El viento movía las hierbas y los sauces, y los niños jugaban entre los campos, ajenos aún al héroe que los protegía. Houji señaló el cielo y dijo, con voz baja pero firme: el mundo puede parecer pequeño y tranquilo ahora, pero recuerda, cada momento de paz es un regalo que debemos proteger. Chane lo miró, y en su sonrisa se veía la comprensión de quien sabe que el amor también es un acto de defensa, no solo de emoción. Las noches juntos eran silenciosas pero intensas. Se sentaban bajo el cielo estrellado, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del río, y hablaban de cosas pequeñas y grandes, de los pájaros que regresaban, de los árboles que sobrevivieron, de la música que se esconde en los susurros del viento. Cada conversación, cada gesto, era un ladrillo más en la construcción de un vínculo que nadie, ni dioses ni hombres, podía romper. El amor de Houji por Chane no era efímero, era profundo, un fuego templado por la calma, una fuerza silenciosa que se expandía sin prisa, pero con certeza. Y sin embargo, la calma tenía un límite. Los dioses no habían olvidado al héroe ni a la mujer que comenzaba a iluminar su vida. Los susurros en los palacios celestiales hablaban de pruebas que se acercaban, de destinos que no podían posponerse. Porque incluso en la tierra reconstruida, el cielo mantenía su mirada vigilante, recordando que la eternidad pertenece a ellos, y que los mortales solo tienen un tiempo limitado para existir y amar. Una noche, mientras la luna comenzaba a elevarse, Houji y Chane caminaron hasta la orilla del río. El reflejo de la luna danzaba en el agua, fragmentándose en miles de luces como fragmentos de un espejo roto. Houji tomó la mano de Chane y la sostuvo con firmeza, y ella apoyó su cabeza en su hombro. Era un gesto simple, y sin embargo, contenía todo lo que ambos sentían: la gratitud por estar vivos, el reconocimiento de la fragilidad del mundo, y la certeza de que su amor, aunque joven, ya era fuerte. ¿Crees que el cielo nos permitirá ser felices?, preguntó ella, con voz apenas audible. Houji apretó suavemente su mano y respondió: no lo sé. Pero mientras estemos juntos, ninguna prueba será más grande que nosotros. El viento nocturno trajo consigo un aroma a tierra húmeda y flores recién abiertas. Los sauces se mecían suavemente, y las estrellas parecían inclinarse hacia la pareja como testigos silenciosos. Houji pensó que,
Aunque el mundo fuera cruel, y aunque los soles hubieran quemado todo a su paso, había encontrado algo que el tiempo no podía destruir: la presencia de Chane a su lado. Y Chane, con los ojos cerrados, sintió que aquel hombre no era solo un héroe que había salvado la tierra, sino el guardián de su propia paz, un refugio en medio de la tormenta que aún estaba por llegar. Pero incluso en la serenidad, la sombra del destino se movía. Los dioses habían comenzado a susurrar entre sí, y algunos ojos invisibles ya calculaban la manera de poner a prueba la fuerza de aquel amor. El elixir de la inmortalidad, que aún no había sido entregado, esperaba en algún lugar del cielo, como una chispa que podía transformar la vida de los mortales en eternidad o en separación. Hou Yi no lo sabía aún. Solo sentía el peso de la responsabilidad y la dulzura del momento presente. Sabía que el mundo había sido salvado, pero también comprendía que la historia que estaba comenzando con Chane sería mucho más compleja que derribar soles o reconstruir aldeas. Era una historia de corazones, de sacrificios y de eternidad. Esa noche, mientras la luna se elevaba y su luz plateada cubría la tierra, Hou Yi y Chane permanecieron juntos junto al río, escuchando el murmullo del agua y el canto de los grillos. No dijeron más palabras, porque no eran necesarias. El silencio hablaba por ellos. El amor que empezaba a crecer entre dos almas jóvenes y valientes estaba sellado por un pacto invisible: cuidarse, protegerse y amarse, aunque el cielo entero conspirara en su contra. Hou Yi había salvado la tierra, conocido el amor verdadero, y hecho una promesa silenciosa que marcaría el inicio de la leyenda. Chane, la doncella de luz, había entrado en su vida, y con ella, la belleza, la calma y la certeza de que incluso los héroes más poderosos necesitan un corazón que los sostenga. Pero la eternidad aún espera, y con ella, las decisiones que transformarán su amor en leyenda. El elixir de la inmortalidad. El tiempo continuaba su curso, aunque ya nada en la tierra era igual que antes. Hou Yi había salvado el mundo del fuego de los soles, y la vida, renovada y frágil, se abría paso entre los campos verdes y los ríos que volvían a fluir. Sin embargo, la quietud no traía alivio completo. La paz era un cristal fino, brillante y peligroso, que podía quebrarse con el mínimo roce del destino. El héroe caminaba entre los aldeanos, reconstruyendo casas y arando campos, su arco descansando sobre su hombro, mientras sus pasos dejaban un rastro de esperanza. La mirada de Chane lo seguía en silencio, y juntos comenzaron a crear un espacio donde la vida parecía más amable, donde el mundo podía respirar después del fuego. Pero los dioses, invisibles y eternos, nunca olvidan. El cielo había observado con atención la victoria del héroe, y en su vigilancia, la recompensa llegó: un elixir de inmortalidad, preparado por los alquimistas celestiales, guardado entre las nubes y las piedras preciosas del palacio del emperador. El elixir no era un simple regalo, era un desafío disfrazado de bendición. Concedía la vida eterna a quien lo bebiera, pero transformaba lo mortal en eterno, lo cercano en distante, y lo querido en inalcanzable. Aquel que lo recibiera podría observar los siglos pasar, mientras todo lo que conocía y amaba envejecía y desaparecía. Hou Yi, aunque consciente del valor del regalo, lo recibió con una mezcla de respeto y cautela. Sabía que la eternidad no era un tesoro simple. Cada alma que deseaba vivir para siempre debía enfrentarse a la soledad que trae el tiempo ilimitado. Y su corazón, aunque fuerte, comprendía que incluso los héroes necesitaban a alguien a quien amar, alguien cuya presencia sostuviera la fragilidad de la existencia. Chane lo acompañaba, silenciosa y serena, y aunque su mirada estaba llena de comprensión y afecto, un presagio flotaba entre ellos. El mundo, aunque recuperado, todavía no estaba libre de la vigilancia del cielo, y la eternidad era un camino que podía separar a los amantes en lugar de unirlos. La distancia entre la mortalidad y lo eterno comenzaba a tejer su sombra sobre ellos, como una telaraña que se forma lentamente, invisible hasta que está lista para atrapar. El héroe guardó el elixir en un lugar secreto, lejos de miradas indiscretas y manos codiciosas. Pero la tentación nunca duerme,
y los rumores de la existencia del brebaje comenzaron a propagarse entre los hombres y los espíritus que rondaban los pueblos. Algunos lo deseaban para sí mismos, otros para obtener poder sobre los demás. Y la amenaza era silenciosa, como un río subterráneo que fluye bajo la superficie tranquila del mundo. Chane comprendía la magnitud del riesgo. Su presencia no solo era un refugio para Houyi, sino también un recordatorio del amor que podía perderse si la codicia o la curiosidad intervenían. Cada día que pasaba junto al héroe estaba teñido de una belleza melancólica. El mundo podía ser salvado, los campos podían renacer, y aún así, la eternidad esperaba con paciencia, observando el hilo frágil que unía a dos almas. Una mañana, mientras el sol dorado iluminaba los sauces y los arrozales, la tensión se hizo palpable. Un movimiento inesperado entre las sombras reveló que el elixir estaba siendo buscado. Houyi no podía estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. La tierra aún necesitaba de sus manos, y los aldeanos confiaban en su liderazgo. Chane, con la mirada tranquila y la determinación silenciosa, se enfrentó al riesgo. El elixir, en sus manos, se volvió un símbolo, no solo de vida eterna, sino de sacrificio, de la elección entre el amor y la inmortalidad, entre la seguridad y la pasión por proteger aquello que se ama. La decisión de beber el elixir no fue un impulso, fue un acto consciente, impulsado por la necesidad de proteger lo que no podía ser defendido de otra manera. En el instante en que el líquido divino tocó sus labios, su cuerpo se volvió ligero como el viento, y un fuego de luz la envolvió, elevándola hacia el cielo con delicadeza y fuerza al mismo tiempo. Houyi la vio elevarse, incapaz de alcanzarla, mientras la distancia entre la tierra y el cielo se convertía en un abismo tangible, una frontera que no podía cruzarse. Chane ascendió hasta el Palacio Lunar, un lugar de silencio y mármol, donde la eternidad se hacía visible en cada piedra y cada reflejo de luz. El mundo que había conocido, la tierra que había amado, quedaba atrás, reducida a un recuerdo que palpitaba en su corazón. Y aunque la soledad del cielo la rodeaba, su mirada seguía anclada a Houyi, el héroe que había salvado la tierra y cuyo amor había transformado su existencia mortal en mito. Desde la luna, Chane comenzó a observar la tierra, silenciosa y paciente. Cada festival del medio otoño, cada noche en que la luna se elevaba llena y luminosa, su luz reflejaba el sacrificio de aquel momento. Su cuerpo era eterno, su mirada vigilante, y su corazón aún ardía con la memoria de un amor que ni los dioses ni los siglos podían extinguir. Houyi, en la tierra, continuó su vida entre los hombres, reconstruyendo pueblos, cuidando campos y guiando a los que habían sobrevivido al fuego de los soles. Pero la ausencia de Chane era un vacío que ninguna acción podía llenar. Cada mirada hacia la luna era un recordatorio de que la eternidad tenía su precio, y que la separación es la prueba más dura del amor verdadero. El elixir no solo transformó la vida de Chane, sino también la percepción de Houyi sobre la mortalidad y el sacrificio. Comprendió que incluso los héroes más valientes no pueden controlar todos los hilos del destino, y que el amor verdadero implica aceptar la pérdida, aunque el corazón clame por lo imposible. Cada año, la luna llena reflejaba su sacrificio, y cada luz que se dispersaba sobre la tierra contaba la historia de un amor que trascendía la distancia, la muerte y el tiempo mismo. Así se selló la leyenda. El héroe permaneció en la tierra, mortal pero resiliente, mientras la mujer que había amado ascendía a la eternidad, convertida en luz y memoria. El elixir de la inmortalidad no trajo alegría completa, sino un recordatorio de que la vida y el amor verdadero son frágiles, y que la belleza de la existencia reside en su temporalidad y en los sacrificios que uno está dispuesto a hacer por proteger lo que ama. Y desde ese momento, cada luna llena lleva consigo un susurro que cruza los siglos, la promesa de un amor eterno, que, aunque separado por cielo y tierra, nunca desaparece. Porque incluso en la distancia y la soledad, la luz de Chane sigue brillando, guiando los corazones que recuerdan, que aman y que esperan. La ofrenda eterna. El tiempo se desliza como un río interminable, silencioso e imparcial, y con cada vuelta de la tierra, los días se suceden uno tras otro, llevando consigo las estaciones, los años y los siglos.
Los hombres nacen y mueren, los imperios se alzan y caen, y las estrellas se apagan y renacen, pero hay algo que el tiempo no puede tocar, el amor que trasciende, la devoción que persiste más allá de lo efímero. Chane, elevada sobre la luna, continúa observando la tierra con ojos que reflejan siglos de memoria y ternura. Su cuerpo etéreo flota entre las sombras plateadas y la luz blanquecina, como un faro silencioso que guía a los corazones que buscan esperanza. Ella ve a los enamorados que se encuentran bajo el cielo nocturno, las manos que se entrelazan y los suspiros que flotan como brisa entre los árboles. Siente cada promesa, cada juramento, cada chispa de amor que nace en los mortales, y aunque su voz no puede llegar hasta ellos, su presencia consuela, protege y da valor. A los solitarios, aquellos cuya alma se siente pesada por la soledad o por la pérdida, Chane les ofrece un refugio invisible. Su luz toca los rincones más oscuros de los corazones, recordándoles que incluso en la distancia, el afecto verdadero existe. Como un eco silencioso, ella sostiene la esperanza de que el amor puede encontrarse de nuevo, que la paciencia tiene su recompensa y que la memoria de los que han amado nunca se desvanece. Con cada luna llena, su sacrificio resplandece más intensamente. No hay tristeza en su eternidad, hay comprensión. El amor que ella ofreció a Hou Yi, la entrega que transformó su existencia mortal en mito, se convirtió en un faro para todos los que miran hacia arriba en noches silenciosas. La luna ya no está vacía. Allí habita una mujer cuya devoción transformó su soledad en guía, su sacrificio en luz, y su amor en un hilo que conecta cielo y tierra. Los poetas la recuerdan, incluso siglos después, en versos que buscan capturar su esencia. Su luz no es fría ni distante, sino cálida, cercana y maternal, una ofrenda eterna que enseña que el amor verdadero no se pierde, sino que se transforma en memoria y esperanza. Los artistas la pintan en lunas llenas, suspendida entre nubes y estrellas, mientras los enamorados elevan sus miradas hacia ella, sin saber que están siendo acompañados, consolados y protegidos por la Dama de la Luna. Chane se convirtió en símbolo de sacrificio y fidelidad, un recordatorio de que amar no significa poseer, sino sostener, esperar y ofrecer lo mejor de uno mismo, incluso cuando el tiempo y la distancia separan los cuerpos. Su eternidad no es un castigo, es una ofrenda, un regalo que atraviesa los siglos y llega a cada corazón que se atreve a amar con valentía y sinceridad. Cada rayo de luna, cada reflejo en un río o en un lago, es un gesto silencioso de ella, un recordatorio de que la devoción puede convertirse en luz y que la esperanza nunca se extingue mientras haya alguien que recuerda. El amor de Chane no pertenece solo a Hou Yi, sino a todos los que aman, a todos los que sienten, a todos los que buscan la belleza en lo efímero. Es un amor que ha aprendido a transformarse, que no se marchita, que se adapta al tiempo y a la distancia. Su sacrificio se vuelve enseñanza, que la verdadera inmortalidad no está en los cuerpos que no envejecen, sino en los corazones que conservan el afecto, la memoria y la compasión a lo largo de los siglos. Y así, en cada noche clara, cuando la luna se alza sobre los campos, las ciudades y los bosques, su luz alcanza a todos los que miran hacia arriba. El amor que una vez compartió con Hou Yi se ha convertido en faro, guía y refugio. La luna ya no es solo un satélite frío y distante, es un hogar, un símbolo de esperanza, un testimonio de sacrificio y un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, no muere. Porque en esa luz que atraviesa el cielo, en ese reflejo que se desliza sobre la tierra, habita una mujer que amó tanto que su amor se volvió eternidad. Y en su eternidad, todos aquellos que buscan, aman y recuerdan encuentran consuelo. La ofrenda de Chane no es un fin, sino un comienzo, un regalo silencioso que cruza los siglos, y que enseña a los mortales que el amor verdadero nunca desaparece, sino que se convierte en luz. La luz que permanece. Hou Yi, el héroe que una vez enfrentó a 9 soles, continuó su camino entre los hombres. Reconstruyó aldeas, protegió campos y guió a los que sobrevivieron a la devastación, llevando consigo la memoria de la mujer que había amado. Cada gesto suyo estaba marcado por la ausencia, pero también por la fuerza de un amor que ni la distancia ni el tiempo podían disminuir. Su mirada se elevaba cada noche hacia la luna, donde la presencia de Chane brillaba como un faro silencioso,
recordándole que el sacrificio puede convertirse en luz, y que la memoria de lo que se ama nunca se apaga. Chane, la dama de la luna, observaba la tierra desde su reino de luz. Su existencia había sido transformada por un acto de amor, por la entrega que la separó de lo mortal y la elevó a la eternidad. Pero su soledad no era tristeza, era conciencia, era fuerza y guía. Cada luna llena era un reflejo de su sacrificio, cada rayo de luz que tocaba la tierra era un hilo invisible que unía su corazón al de Houyi y al de todos aquellos que buscan amor, esperanza y consuelo. La luna ya no estaba vacía. En ella habitaba una mujer que había amado demasiado, que había ofrecido su vida por protección, por devoción, por la belleza de un vínculo que el tiempo jamás podría borrar. Ella se convirtió en guía de los enamorados, consuelo de los solitarios, faro de los que buscan esperanza en la noche. Su amor se volvió inmortal, no porque ella bebiera un elixir, sino porque su entrega y su sacrificio se convirtieron en luz, en memoria y en enseñanza para todos los que miran hacia arriba y recuerdan que amar es también proteger y esperar. La leyenda de Houyi y Chane no termina en la separación ni en la inmortalidad. Su historia vive en cada corazón que conoce la pérdida, en cada alma que se atreve a amar a pesar del tiempo y la distancia. Es la evidencia de que el amor verdadero no se mide en cercanía, ni en palabras, ni en gestos visibles. Se mide en la fuerza que sostiene, en la paciencia que espera, en la memoria que perdura y en la luz que permanece incluso cuando todo lo demás se desvanece. Y así, cada noche, cuando la luna se eleva sobre la tierra, su brillo recuerda a quienes observan que hay historias que trascienden la vida misma, que el sacrificio y la devoción pueden convertirse en guía y esperanza, que el amor, aunque separado por cielo y tierra, puede permanecer eterno, porque en esa luz plateada vive Chane, la dama de la luna, y en su luz habita la verdad más profunda. El tiempo pasa, los mortales envejecen, los mundos cambian, pero la llama del amor verdadero nunca muere. Permanece, silenciosa y constante, iluminando la oscuridad y guiando a todos los que todavía se atreven a amar. Y si alguna vez levantas la mirada en una noche clara y sientes un calor suave en el corazón, recuerda, esa luz que atraviesa la distancia, que acaricia los ríos y los campos, es ella. La mujer que amó tanto, que entregó todo, y cuyo amor se volvió eterno. La dama de la luna, cuyo sacrificio se convirtió en ofrenda, y cuya luz permanece para siempre. Y así, entre sombras y destellos de plata, se apaga la historia de Chane, la mujer que amó tanto, que su amor se volvió luz. Desde entonces, la luna nunca volvió a estar vacía, porque en ella habita el eco de un corazón que eligió amar más allá del tiempo. Has escuchado al narrador nocturno. Si esta historia te acompañó esta noche, deja que la luz de Chane ilumine tus sueños, recordándote que incluso en la distancia, el amor verdadero nunca se apaga. Descansa, sueña, y recuerda, aunque la noche parezca infinita, siempre habrá una luna esperándote en el cielo.